Bien, hoy es martes para quienes nos miran en vivo, que no es la mayoría de las personas que mira esta columna, que suele verse durante toda la semana. Me refiero a la columna del profe Barrios, que al igual que la semana pasada, en este caso no ha venido solo. La semana pasada vino con Carlos Tomada, la conversación está subida a nuestro canal de YouTube, y en esta ocasión ha venido de la mano, digo en sentido figurado, no literal, no es que han llegado de la mano, aunque no hubiera habido ningún inconveniente, con el señor Roberto Feletti, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, gracias. ¿Qué tal, Roberto? Bien. ¿Bien, che? Bien. Cada día mejor, me has dicho. Cada día mejor, sí, digo, es un decir. Algunas cosas parecieran estar bien y otras realmente van decididamente mal. Bien. ¿Qué cosas están bien? Arranquemos por ahí. Bueno, me parece que lo que está bien es que lentamente y no sin esfuerzo hay un debate interno en el peronismo que se va dando naturalmente. ¿Qué cuál es, Roberto? Y me parece que hay un debate económico, por lo menos muchos economistas, más allá de la reunión que en su momento convocó Guillermo, muchos economistas nos estamos reuniendo, nos estamos juntando. Bueno, con Alejandro también hemos hablado. Por el otro, por ejemplo, me toca participar de un foro sindical, que participamos varios. Ahora va a haber una presentación el jueves con algunos dirigentes sindicales de una serie de tips, de ideas. También en la provincia de Buenos Aires estamos teniendo debate. Tenemos un equipo que gracias a Verónica Magario puede funcionar en el Senado y también está generando debate y hay inquietud de los senadores de lo que es el oficialismo provincial. Me parece que hay un debate intenso, una serie de encuentros. El otro día el Cuervo Larroque presentó su local en La Plata con buena concurrencia. Me parece que por abajo se está dando una situación, y ahora me juega ser viejo. Dale. Una situación parecida de la de los 80, cuando después de la derrota electoral frente a Alfonsín, que fue una consternación, que veníamos de, por supuesto, lo que había sido la dictadura cívico-militar. ¿Te la viste venir esa derrota vos? Y había sido un gobierno malo el del 73-76, más allá de las enormes controversias, había sido un gobierno que llegó con muchísima esperanza y que, bueno, tuvo un escenario internacional tremendamente favorable, como fue la crisis del petróleo, y no atinó, como le pasa al peronismo, a resolver la falta de dólares en el país, la tensión en que qué hacemos, el salario hay que bajarlo, hay que frenar el consumo, tiene que haber más inversión, y en ese marco la oligarquía golpeó, pero brutalmente, como nunca se había visto. Y lo que emergía en los 80, de salida de la dictadura, bueno, eran muy parecidos los mismos actores. Y eso iba a llevar a la derrota. Y Alfonsín se para en un lugar de revalorización de la democracia por la violencia política que se había vivido. Y ahí Cafiero, la verdad que justo es decirlo, y la historia tal vez debía revincarlo un poco más, empezó a recuperar el carácter de movimiento del peronismo, del carácter más representativo, es decir, de llegar al peronismo después de haber gastado zapatos en una unidad básica, en un sindicato, en un centro de estudiantes, digo, de los frentes de masas que se llamaban. Y yo me acuerdo que llegué al PJ Capital en el 85, que se abrió la Comisión de Economía. Bueno, la presidía Kelly Olmos, esa comisión, y era todo un avance, haber llegado a entrar al partido y estar y abrir, bueno. Contale a los más chicos que por ahí no saben qué es el PJ Capital. PJ... No, mentira, Roberto, es un chiste. No me hagas sentir mal. Yo cuento el evento histórico porque me parece clave en esta etapa este debate que tiene que ir sincerando representatividades. ¿No? Y a lo mejor hay cosas que en algún momento sirvieron, pero hoy me parece que abrir el juego, lograr liderazgos genuinos, representativos, desde frentes de masa, sindicatos, universidades, territorios, y que después converjan, porque también no es que éramos todo maravilloso, eran agrupaciones, nos peleábamos, ¿no? Pero se llegó a tal vez lo que fue la... Está bien, después alguien me va a decir, eso saldó con Menem. Sí, no, nada es perfecto. Pero se llegó a la interna más democrática que tuvo el peronismo para elegir un presidente. Y la última. La última, fue tan democrática que nunca se hizo más. Bueno, pero a lo mejor porque el peronismo no vivió las crisis que hoy se viven.
Me interesa hacerte varias preguntas de esto que estuviste diciendo. Participaste de la reunión de economistas que convocó Guillermo Moreno. Sí. ¿Consideras que fue una buena reunión? ¿Se dieron discusiones? Fue una buena reunión, se dieron discusiones, lo que pasa es que después el formato de converger en una discusión económica y después apropiarla políticamente como quiero, yo tuve el honor que fui en representación de Axel, del gobernador de la provincia. Y bueno, si después Moreno sale en la televisión a decir que Axel es lo peor que puede pasarle al peronismo, es muy difícil estar sentado ahí. Las discusiones se dieron, hubiera sido más rico y más interesante que ese espacio se hubiera dedicado a discutir y a posicionarse frente al gobierno Milei que querer sacar un documento para ir a recorrerlo. No había el plafón político para sacar ese documento, no había los consensos políticos. Y creo que ahí es donde me parece que todavía hay que recorrer. Che, Roberto, ¿y cuáles dirías que son las discusiones económicas al interior del peronismo que son importantes de ser debatidas y donde de verdad hay posiciones, no sé si antagónicas, pero por lo menos desencontradas y que ambas seguramente tengan una parte de verdad? Me parece que primero hay que asumir una debilidad del peronismo como movimiento nacional y popular para afirmar políticas de largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros desendeudamos al país. Yo tuve el honor de ser funcionario de las dos presidencias de Cristina y del final de la presidencia de Néstor. Fue realmente un ciclo muy bueno y uno de los logros más importantes fue sacar de encima el proceso de deuda. Ahora, Macri en 4 años nos volvió a endeudar, trajo al fondo, rompió todo lo que se había hecho y condicionó al gobierno que venía. Bolsonaro en Brasil es una bestia peor que Macri a lo mejor. Y dijo, yo voy a privatizar Petrobras, voy a cerrar el Banco de Desarrollo, voy a abrir la economía. No puedo hacer nada. Porque las élites nacionales, o sea, si querés, las Fuerzas Armadas, los empresarios, dijeron, no, flaco, esto no lo vas a hacer. Podés hacer un modelo conservador de distribución regresiva del ingreso, pero esto no, desestructurar el país. Bueno, esa capacidad que tuvo Macri de revertir a partir de recibir 110.000 millones de dólares... Bueno, es una primera cosa que hay que revisar, cómo pararnos frente al proceso neoliberal de endeudamiento y fuga. Digamos, esa es la primera discusión. ¿Qué hacer hoy con el fondo y con la deuda? La segunda discusión es qué hacer con la inserción internacional. Paradójicamente estás en un mundo favorable a la Argentina. Hay una crisis de hegemonía. Cuando hay crisis de hegemonía, Alejandro, vos lo sabés, Argentina le va bien. En general, cuando... Voy a decir algo horrible. Voy a decir algo incorrecto político. Cuando a Estados Unidos le va mal, a Argentina le va bien. Cuando Estados Unidos afirma una hegemonía, pero no es para hacer antinorteamericanismo, y Argentina... Hoy hay una crisis de hegemonía en el mundo, hoy hay un bloque, como los BRICS, militar, político, económico, y Argentina... podría perfectamente en ese escenario insertarse, porque además, si bien ahora están bajando, la crisis y la guerra en Ucrania le colocó los precios internacionales favorables. Entonces, los primeros 15 años del siglo que fueron tan virtuosos, fueron en parte por la alianza Néstor Kirchner-Lula, que le permitieron a Argentina convertir a Brasil en un mercado interno ampliado. Es muy difícil pensar hoy la Argentina sin Brasil. Siempre dicen, bueno, pero vos tenés un modelo industrial con un mercado interno chico. No, en ese momento vender en San Pablo era como vender en Quilmes. Entonces eso te daba una escala. Bueno, esta fue una discusión interna con Guillermo, sobre todo, respecto de la inserción internacional. Si vos me decís discusión es la deuda, pero también los reaseguros para que no venga un tipo y nos endeude. Los tipos que nos endeudaron, que fugaron, hoy son ministros de nuevo. ¿Entendés? Y eso no puede pasar. Hay una debilidad muy grande. Che, tengo 1000 preguntas. Algunas del pasado, algunas del pasado reciente, del presente, y si nos queda tiempo... Estaré hablando mucha... Me hace sentir mal. ¿Por qué?
porque no soy claro si tenés mil preguntas. No, todo lo contrario, me surgen preguntas de intriga y sobre todo si nos queda un poco de imaginación, pensar un poco en el futuro. Voy al pasado. Hablabas de los gobiernos de Néstor y Cristina, hablabas de las discusiones con Guillermo, hablabas de Axel. De esos tres actores de la política se habla mucho de la devaluación del 2014, como que ahí terminó la década ganada y arrancó un proceso del cual todavía no pudimos salir. Muchas veces se discute eso con grandes verdades tuiteras que no se profundiza económicamente. ¿Qué pensás de eso? Y yo creo que fue acertada la devaluación del 2014. Ah, mira, fuerte declaración. Bueno, no, y te digo por qué. Dale, ¿por qué? Este gobierno devaluó 118%, ¿no? 120% en diciembre. En abril ya no tenía competitividad el tipo de cambio. Ya el campo le dijo, no, yo no te liquido, este dólar no me sirve. En abril comieron los precios. Axel devaluó 28 para corregir precios, porque teníamos estrangulamiento externo, porque la energía era una carga para continuar un proceso de expansión, por eso se expropió YPF. Acomoda, devalúa 28%. Hasta el fin eso es en enero del 2014. Sí. Fin del gobierno, esa devaluación siguió siendo competitiva, 2 años, con 28. Esto con 118 en 4 meses, perdieron la competitividad del dólar. Ahí seguí. Y tan competitiva fue que Prat-Gay dijo, no, los precios están a 15. Mentira, los precios estaban a 10 pesos. Devalúa y tiene un proceso de inflación agudo. Es decir, que la devaluación de Axel fue una devaluación competitiva que acomodó precios, que no deterioró el salario. El 2014 fue el único año que en ese ciclo que el salario no le ganó la inflación, pero lo empató. Y permitió llegar al final del mandato con las cuentas más o menos ordenadas y con precios en 10 pesos, no en 15 como Prat-Gay dijo. Así que estos tipos devaluaron 118% en diciembre y en abril ya el sector agropecuario le decía, no, este dólar no me sirve. Esa fue la diferencia. Pero aparte, como que esa fue la diferencia, como que se presenta esa devaluación como una decisión unilateral de Axel. Eso es injusto. Es muy injusto, sí. Es muy injusto. ¿Por qué, Che? Y porque si vos tenés tanta escasez de divisas, a su vez vos querés que la industria tenga energía, que los hogares tengan energía. Y no querés ajustar el salario. Bueno, esas son las discusiones tradicionales del peronismo. Claro. Cuando el peronismo se queda sin dólares, primero se fractura. Es decir, el 2013 Massa rompe. En el 73, bueno, fue horrible, ¿no? Fue un enfrentamiento armado. En el 2015-2016, Menem se enfrenta con Duhalde por la salida de la convertibilidad, también el agotamiento de la convertibilidad. Y en el 52-53 también Perón enfrenta y se le termina partiendo el ejército por la crisis externa. Porque en esa crisis externa hay sectores que dicen, bueno, hay que deprimir los salarios, hay que favorecer un proceso de inversión, cosa que tal vez habría que revisarlo y tal vez habría que discutirlo más sensatamente. Y otros sectores dicen, no, lo que hay que hacer es radicalizar y avanzar sobre la sobrerrenta. Claro. No, eso es Cook y el neodesarrollismo o el desarrollismo fronticista, si querés, Cook, que decía, bueno, hay que avanzar sobre la propiedad de la tierra, y después los sectores más empresariales decían, no, vamos a buscar la productividad. O en el 73 la patria socialista, la patria peronista. En el yo te diría 97, 98, cuando era evidente que la convertibilidad no iba para más, Duhalde planteando la salida abiertamente, que algunos dicen le cuesta a la presidencia eso. En el 2013 Massa rompiendo. ¿Por qué? Porque vos tenías déficit de la balanza energética, un cambio de la política exterior de Brasil con Dilma, que Dilma empieza a decir, bueno, nosotros somos un país que tiene que estar en el BRIC, menos bola a la Argentina, más o menos, yo lo hago un poco más complejo, pero tenés conflicto con tu principal inserción internacional, déficit de la base de energía y los vencimientos de deuda que te pesaban. Tenías que ordenar de algún modo. No podías seguir manteniendo los estímulos monetarios y fiscales como si nada pasara. Bueno, y todas esas cosas provocan crisis y fractura en el peronismo. La última crisis que tuvimos, o la última fractura que tuvimos en el peronismo fue durante el último gobierno, una fractura. Gobierno que también me tocó integrar, quiero aclararlo porque... Sí, lo sé, Roberto, claro, lo sé. Moreno siempre que habla de vos habla con respeto, ¿sabes? ¿No? Yo también hablo con respeto. Siempre te valora. Pará, yo no comparto cosas, como dije. Ya lo sé. Pero no, eso no, al contrario, yo me llevé muy bien cuando era viceministro de Economía. Él era secretario de Comercio, yo viceministro de Economía
economía durante la gestión de Amado. Y yo comparto y lo respeto, no comparto cosas. Obviamente, como todos con todos. Exactamente. Durante el último gobierno había una discusión importante, digamos, que se dio antes de asumir, que se sabía, era algo previsible, no así la pandemia, la guerra y la sequía, pero la deuda con el fondo sí sabíamos que era algo que teníamos que enfrentar. Y había una discusión sobre ese tema. Una de las dos posiciones estaba clara, que fue la que se tomó, ¿no? Sí. La posición de Guzmán y podemos decir de Alberto Fernández. Sí. ¿La otra cuál era? Bueno, mirá, tuvimos varias ahí, muchas, incluso lo he publicado antes de subir al gobierno, lo he conversado con Guzmán siendo secretario de Estado y lo he hecho después. Primero, vos tenías que haber primero negociado con el Fondo Monetario Internacional antes de arreglar con los acreedores privados. Ok. Porque eso te hubiera parado mejor en la discusión con los acreedores privados. Primer punto. Segundo punto, vos tenías que haber cuestionado, como Cristina hizo en los foros internacionales y fue fructífero. Cristina lo hizo con el ataque especulativo de los fondos buitres y logró en la reestructuración que hace Guzmán, en el canje de Guzmán, que si te lo aprueba un 66% ya es válido. Cristina en ese punto fue muy correcta. Vos tenías que haber cuestionado el fondo en dos cuestiones. La sobrecuota que te dio, claro, a Argentina no le hubiera tenido que dar para un crédito de corto plazo más de 23.000 millones de dólares y le termina dando 45.000. Vos tenías que haber ido a La Haya, haber cuestionado. No importa si después... pero vos hackeabas a la institución. Y la otra, la supervisión de las divisas. No puede ser que se te las hayan llevado. Las nuestras, las que estaban acá, claro, las que entraron. Claro, el fondo lo tuvo que echar a Caputo. Está haciendo lo mismo Caputo ahora, lo único que no con las divisas del fondo. Que es lo que dice el fondo, esta vez con las mías no. Claro. Está haciendo lo mismo. Primer error, no cuestionar el préstamo. No cuestionar darlo por legítimo. Claro, no cuestionar el otorgamiento. Segundo, no sé si a lo mejor, pero primero cuestionar el otorgamiento. Segundo, ponerte a discutir con el fondo, no aceptar un crédito de corto plazo, lo transformaste en un crédito de largo, facilidades extendidas, ya está. No, empezar a discutir. Y tercero, tratar de llegar a un acuerdo con el fondo que fuera sustentable y recién ahí ir a arreglar con los privados. Vos arreglás con los privados en septiembre del 2020, sí, en la pandemia. ¿Quién te exigía arreglar? Yo no estoy diciendo que Alberto tenía que ir al Senado y gritar como Rodríguez Sano, no. Pero tenía que haber pagado intereses y haber relobiado el capital y ir viendo. Che, viejo, recibimos esto. Nadie te estaba exigiendo. Cuando vos haces el canje, y acá voy a rescatar mucho a Amado Vudú, porque participamos del canje de 2010, vos haces el canje en el 2020, el riesgo país estaba en 1.000 puntos, los tipos agarran los bonos del canje, los venden y el riesgo país se te va a 1.400 puntos. Uno esperaba que el apuro por hacer el canje era porque iba a bajar el riesgo país y te iba a entrar capital, que eso nos pasó a nosotros con el canje de 10 en el 2010. Estaba el riesgo país en 900 puntos, Amado hace el canje, baja a 500 puntos y te entran 7.000 palos. Digo, de hecho, la economía en el 2010 voló, creció, sí, claro. En el 2011 también. Yo esperaba, dije, bueno, puede ser que Guzmán tenga esta data. Apura el canje, baja el riesgo país y te entran capitales. No, hizo el canje, los tipos agarraron los bonos y los vendieron. Y del riesgo país de 1.000 puntos te fue a 1.400, con lo cual, digo, está bien, ganaste. ¿Qué ganaste? Bueno, ganaste tiempo, bajaste la carga de intereses, yo no niego esas virtudes, pero la verdad es que no había un apuro. Había que haber arreglado primero con el fondo en medio de tensiones con el fondo. Y el otro punto, y acá vuelvo al tema central, para tensionar, vos tenías que haberte apropiado del superávit comercial. Vos tuviste superávit comercial 2020, 2021, casi 25.000 palos. El fondo te dio 4.000 palos de derechos especiales de giro. 30.000 palos, pongámosle. 30.000 palos redondos en 2 años. Que se fueron. Se fueron. Esa es una cuestión que nosotros decimos desde el 2022 acá, que después tuvimos que estar ninguneando, pidiendo por favor 1.000, 2.000, cuando habíamos obtenido ese tremendo superávit histórico, ¿no? Que en 3 años, 30.000 millones de dólares. Vos podías haberte parado distinto con los organismos multilaterales, con los acreedores privados. Yo te cuento, vuelvo a contar, porque uno también tiene que hablar de sus propias gestiones y no es un chanta, ¿no? Pasa que si la fuerza política está tan desintegrada y atomizada, es muy difícil encarar discusión con el Fondo Monetario, ¿no? Sí, bueno, pero me parece que hay que cerrar liderazgo. Mira, cuando yo me voy de la Secretaría de Comercio, que yo le planteo en ese momento a Cristina que, bueno, yo no podía seguir en ese escenario. Porque ¿De qué año estás hablando, Roberto? 2022. 2022. Cuando yo me voy,
que hay que hacer una salida ordenada, sin conflicto. La verdad que Alberto Fernández me elogia públicamente, dice, bueno, y yo hablo con él, y yo le digo, mire, presidente, acá hay dos problemas. Uno es la guerra. Hay que tener un plan de emergencia para la guerra, porque la guerra es la oportunidad de los precios internacionales altos, pero también el impacto en precios internos. Y dos, presidente, para adoptar el plan de emergencia en la guerra, hay que convocar a los líderes de la coalición y ponerse de acuerdo en torno al plan de emergencia. Y ahí me dice, bueno, pero viste, qué sé yo, cómo está todo. Creo que para encarar discusiones centrales como el fondo, la renegociación de la deuda o un programa de emergencia frente a la guerra, requería que la coalición, sus principales líderes, cerraran en torno a esas decisiones. Digo, y esto es lo que me parece que no pasó. No, claro. Estuvimos lejos incluso de que pasara. Yo vuelvo a hablar, porque si no, insisto, uno parece un chanta y habla de... cuando Amado era ministro de Economía, yo era su viceministro, Hernán Lorenzino era el secretario de Finanzas, fuimos al fondo a Estambul, fines del 2009, recién salía la crisis del 2008, y nosotros juntamos entre los derechos especiales de giro que le daban a todos los países, los apoyos del BID, el Banco Mundial y las reservas excedentes, que ese fue el conflicto con Martín Redrado, juntamos una masa crítica de 11.000 millones de dólares. 11.000. Acá pensá que estamos hablando de 30.000. Con 11.000 millones de dólares puestos como inyección, ahí salió la UH, se creó el fondo de desendeudamiento que permitió bajar el riesgo país. Digo, se produjo una expansión de la economía durante 2 años enorme. Y buena parte de por qué Amado termina de vicepresidente, por qué Cristina es reelecta, tiene que ver con 11.000 palos, una masa crítica de 11.000 palos a fines del 2009. 30.000 palos te hubieran parado en otro lado. Ponele que no junte los 30.000 porque todo... Sí. Pero hubiera juntado 20.000, te paraban en otro lado. Digo, y me parece que eso no... fue una oportunidad perdida. Y no identificada todavía como problema, porque acordate que en aquel momento como que el diagnóstico era que se estaba yendo por el lado de importaciones innecesarias. Cuando, si vos decís superávit comercial, es porque ya están adentro. Eso fue el 2022, más fue eso el 2022. Pero el 2020, 2021 no. No. Era superávit. Che, hay una compañera que dice que nuestra falta de programa funcionó como la pista de aterrizaje para las ideas que hoy gobiernan. De las ideas que hoy gobiernan, ¿cuál crees que va a ser más difícil desentramar o poner en discusión nuevamente? Porque aparentemente Milei llega con cierta hegemonía sobre el debate público, sobre todo en materia económica, ¿no? La viene construyendo con bastante solidez. Me parece que la idea más importante que vamos a tener que poner en debate es recuperar el rol del Estado como asignador de recursos en la economía. Milei logra decir que el mercado sea el único que asigna recursos en la economía y que lo haga con criterio de rentabilidad, como lo hacen, el tipo tiene que ganar plata, asigna. Y nosotros siempre dijimos el Estado tiene que asignar los recursos como redistribuidor social. Eso es lo que entró en crisis. Y eso se ve, ¿sabes qué? Que es la primera vez que hay un gobierno nacional, constitucional, votado por el pueblo, que no tiene al peronismo y al radicalismo orgánicamente en el gobierno. Eso es decir, la crisis del radicalismo como furgón de cola de Macri y la crisis del peronismo yendo en coalición en el Frente de Todos se paga en que la gente rechaza a los dos partidos. Y esos dos partidos son los que siempre dijeron, bueno, el Estado tiene que ser el equilibrador social, algunos haciendo énfasis en la educación, en la obra pública. Milei arrasa con todo eso. Total. No queremos el Estado yo voy a destruir el Estado, dice. Y ahí me parece que nosotros tenemos que recuperar esa discusión. Y esa discusión implica, vuelvo al tema de la representatividad del inicio, que lleguemos o que lleguen o que avancen figuras políticas representativas y con equipos formados en la gestión, no transformar el Estado en un loteo. Digo, esto me parece que es clave. Digo, vos has estado en el gobierno, yo he estado en el gobierno, digo... Yo argentino. Nosotros somos la casta. Porque, ustedes son la casta. Claro. Ustedes son la casta. Pero me parece que vos no podés no homogeneizar equipos, no poner gente experimentada o no experimentada, pero formada,
que pueda gestionar el Estado con algún grado de cohesión en torno a un programa. Eso sí entró en crisis dentro del peronismo. Eso sí entró en crisis. ¿Cómo viviste la discusión, si bien no formaba parte de tu área estrictamente, cómo viviste la discusión, o la no discusión, porque creo que fue vetada la discusión, sobre las tarifas durante nuestro último mandato? La discusión la viví. Bien. Y la viví porque yo periódicamente me encontraba con Guzmán y él me cuestionaba, no a mí, cuestionaba que no le permitían adecuar las tarifas acorde al momento que se vivía. Eso implicaba un problema de déficit fiscal. También es cierto que la única herramienta que tenía o que tuvo en la pandemia era la emisión monetaria, porque no tenías otra fuente de financiamiento. ¿Tenía un punto Guzmán en lo que planteaba? Algunas cosas sí y otras no. El manejo del sector externo no. ¿A qué te referís con el manejo del sector externo? Apurarse el programa financiero. Bien. Y la no acumulación del superávit. Bien. Las dos cosas. No acumular dólares en Banco Central a pesar de tener la oferta de divisas. ¿Eso es una decisión del Ministerio de Y Economía? el programa, y yo creo que eso es entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Digo, alguien tenía que decirle, De acá no sale un dólar. de acá no sale un dólar. ¿Vos crees que a Néstor no hubiera sido Néstor si permitía eso? Cuando Claro. tuvo los grandes superávit del 2003, 2004, 2005. Yo que participé de esas discusiones, la posición de Guzmán era otra, era la de cuidar. Hubo otros decisores que decidieron otorgar parte de ese superávit para que el sector privado que tenía deuda privada, Guzmán dice, lo dijo acá sentado en esa silla, así que lo puedo contar porque lo dijo públicamente, que fue una discusión al interior del Claro. Frente de Todos y Sí, que sí. se decidió abiertamente no abrir un flanco, no quiero decir de batalla, pero bueno, de tensión Sí, con, creo que son 15, 14, 20, no más, empresas importantes que giran a... Bueno, había una discusión en cómo pararse frente al poder económico e inclusive había una discusión de conformación de poder económico. Y acá viene otro de los grandes debates del peronismo, el desarrollismo, el capital primario financiero. Digo, yo creo que se expresaba la idea de consolidar un modelo exportador agroindustrial basado en pleno empleo, con salarios bajos, o sea, sacar competitividad del salario, que es algo que el peronismo siempre vetó. Vos no podés ser competitivo con salarios bajos. Ujú. Vos tenés- Perdemos. No. Bueno, ese modelo estuvo y se planteó. Yo creo que Matías Culfa, si lo digo, no hablo negativamente de las personas, yo ni de Guzmán ni Matías, yo me llevé bien, de hecho discutimos mucho. Pensaba que ese modelo podía ser viable. Y para eso necesitabas empresas fuertes. Y para tener empresas fuertes no podías permitir que entraran en default con el sector externo. Entonces le permitías acceder al mercado de cambios oficial. Yo creo que fue un grave error. Es cierto que Guzmán me dijo que él no estaba de acuerdo. Yo se lo planteé en una discusión en el ministerio. Él me dijo que él no estaba de acuerdo. Sí, se lo he escuchado. No, me lo dijo, almorzando en el ministerio. Yo le dije, mirá, Martín, nosotros no vamos a contener la inflación si no tenemos dólares en Banco Central, porque la economía se estabiliza en lo externo. Me dice, bueno, esa es una discusión que yo vengo dando totalmente. y que vengo perdiendo. Che, Roberto, te voy a proponer casi un juego de rol. Un juego de rol. Un juego de rol que es ponerte en la cabeza de un libertario optimista y preguntarte ¿dónde ves que le puede salir bien esta cuenta a Milei? En un libertario optimista, ¿dónde le puede salir bien esta cuenta a Milei? Y que se produzca un escenario similar al del 2018, donde Trump estratégicamente necesitaba sostener el gobierno de Macri por la elección de Brasil. Vuelvo al tema de Brasil, lo importante que es. Yo creo que el apoyo de Trump a Macri, más que por el mismo Macri, es porque si se desplomaba Macri, había riesgo de la elección de Brasil. Ese escenario estratégico ¿Cómo hizo... repetime eso? Perdón. Claro. Vos pensás que el apoyo... En la corrida a Macri le empieza en abril del 18. Sí. El fondo llega en mayo como un bombero Sí. y empiezan los desembolsos, creo que en junio, julio. En octubre se votaba en Brasil. Sí, claro. Si la corrida seguía, como había arrancado en abril, y no llegaba el apoyo del fondo, probablemente el gobierno de Macri tuviera
No sé si caía, pero el escenario era Catastrófico. catastrófico. Y eso por ahí se lo llevaba. Ese colapso iba a incidir, por supuesto, en la elección en Brasil. Y podía ganar Haddad, decís. Podría haber ganado a Haddad, o podría haberle costado más ganar a Bolsonaro, o podría haber llegado más débil. Claro. Igual ganó por poco, si no. No, a no, Haddad ganó cómodo. en la segunda vuelta le creo que le ganó. Hubo segunda vuelta, es cierto. Creo que le ganó cómodo. Pero lo que quiero decir es que lo que ve Trump en ese apoyo descomunal que le da el fondo a Macri es el riesgo de un colapso del gobierno de Macri que tuviera un impacto En la región. en la sobre todo región Brasil. y sobre todo en Brasil. Claro. Bueno, Milei hoy necesita dólares. Si yo fuera un libertario optimista, prendería una vela para que gane Trump y diría que el blanqueo me vaya bien, que me tiene que ir bien, y juntaría dólares, porque no creo que haya esto del fondo de Arabia Saudita, me puedo equivocar, ¿no? Pero las experiencias no dicen que eso vaya a venir de ahí. ¿Qué Que es el Fondo fondo de Arabia Saudita? Soberano de Arabia Saudita le va a poner un montón de plata de un gobierno que está alineado automáticamente con Israel? No pareciera. Pero no sabemos. Digo, si yo fuera un libertario optimista, diría, me va a ir bien en el blanqueo, la juntamos y eso me da un puente financiero hasta mayo, junio del año que viene, donde Trump llega con la caballería y nos salva. Bien. Ahora termina el juego de rol. Sos Roberto Feletti. Nuevamente. Y esto va en camino, en este escenario, a riesgos serios de devaluación y default. Lo mismo que dice el profe Barrios. Lo mismo. Sí, la doble D. Devaluación y default. ¿Default con quién? Y con los fondos de inversión, los tenedores de bonos. Default de los bonos que canjeó Guzmán, paradójicamente. Dale, sí. Porque se viene una demanda de divisas tan espectacular en el 2025, donde Claro. todavía no empieza a pagarse el crédito del FMI, que recién empieza en el 2026. Pero solo con los privados hay 12.000 millones de dólares en el 2025. Sí, además tenés las provincias, tenés los multilaterales, incluso con el fondo no tenés grandes vencimientos, pero tenés 3.000, 4.000 millones de dólares el año que viene. De intereses. ¿Y por qué no devalúa el gobierno? ¿Y cuánto puede estirar esta situación? Bien, ahí dos cosas primero. Hay que decir, las reservas brutas en lo que va enero-julio cayeron 4,5%. Lo cual, a pesar de haber devaluado 120%, yo creo que el gobierno no devalúa porque está esperando fuentes de financieras que impidan, porque eso le provocaría una aceleración de la inflación de nuevo y un impacto sobre la situación social. Digo, una devaluación. Primero, una devaluación siempre es negativa, siempre te provoca tensiones. Una devaluación en este contexto donde más no tenés reservas, donde además, si vos tomás los agregados monetarios totales, todos los pesos que existen, los que tenés en el bolsillo, en la caja de ahorro, en plazo fijo, todos los pesos, y los dividís por las reservas brutas, y haces un dólar de paridad teórica, que es el que todos dicen, bueno, a ver, ¿cuánto sería el dólar de dolarización? Da 3.200 pesos. Y el dólar oficial está 1.000. Cualquiera mira eso y dice, un junior hace ese cálculo y dice, che, me parece que... ¿No? Entonces, Caputo sigue poniendo dólares para que no se vayan los dólares financieros, para que los que entraron en la bicicleta financiera salgan tranquilos. ¿Sí? No quiere que el mercado se agite. Ahora, sin reservas, con una paridad teórica tan alta, tan abierta con la paridad oficial, una devaluación sin financiamiento puede ser una cosa complicada. En un escenario que vas hacia fin de año con una recesión importante, porque el otro punto que va a empezar ahora y que ya está empezando es el desempleo. Vos matás la inflación con desempleo. Alguien diría, la diferencia. Digo, porque incluso algo peor que el salario no te alcance para llegar a fin de mes, no tener salario. No, el desempleo es una cosa mortal en la imagen de una persona. No tener trabajo, buscarlo, no encontrarlo. Es muy riesgoso donde estamos parados. Es muy riesgoso. Y no sé. Bonelli, no lo digo yo, dicen que los financistas le dicen a Caputo el general Alais, el general ese que iba a combatir a Rico, ¿se acuerdan? En Semana Santa. Él es muy chico. No, él es sí, muy sé quién chico. es, sé quién es. Bueno. ¿Por qué le dicen general Alais? Porque nunca llegó. Porque nunca llegó a combatir. El Caputo está prometiendo los dólares, tengo el financiamiento de los árabes, tengo el financiamiento del blanqueo, tengo el financiamiento del RIGI,
y el del fondo. Porque en realidad hay que leer también lo que dice el chileno. ¿Cómo se llama el chileno este que Milei detesta? El del fondo. El del asunto semiférico. Sí, sí, sí. Bueno, el chileno dice abiertamente: yo no voy a cometer el error de mis predecesores de ayudar a la Argentina sin condicionamientos. Claro. Rodrigo Valdés. Rodrigo Valdés dice eso y dice: este tipo de cambio no parece ser. Pero además las decisiones que están tomando, vos decís, es un gobierno que toma nota de este problema Claro, no. y morigera. No, estimula a que haya mayor demanda. Vos fíjate, de dólares, ¿no? Vos fíjate que acorta los plazos que le había dado a la Simpo, que eran 25, 25 y 25. Si vos importabas $100.000 del exterior, pagabas 25%, ¿no? Bueno, ahora no, ahora se paga 50%. Con lo cual, en septiembre y octubre, que son meses muy difíciles, vos no vas a pagar un mes de importaciones, vas a pagar un mes y medio, porque se juntan los 25% de los meses anteriores más los 2.50 de julio. Es que pareciera a comprar dólares al tipo de cambio oficial porque Claro. mañana quién sabe, y es raro eso para un... Estimula la demanda, va a bajar el impuesto país, o sea, va a abaratar las importaciones cuando Argentina ya está cara en dólares, con lo cual es posible que aumente una demanda de divisas para importar cosas que van a salir 10 puntos porcentuales menos que hace un mes. Con lo cual te va a explotar el desempleo ahí. ¿Entendés? Como que estamos en una situación muy, muy difícil y el gobierno toma decisiones o toma políticas públicas que estimulan profundizar ese problema. A menos que Milei se asuma a sí mismo como un gobierno de transición y su legado termine siendo la licuación del peso a punto de dejarlo a tiro de dolarización. Yo no lo sé. Pero la verdad que lo que dice Alejandro es incomprensible. Uno puede entender las presiones de los factores de poder, pero están drenando divisas todos los días. Están drenando divisas todos los días. Y no aparecen. Bueno, ahora dicen que con el blanqueo van a entrar 3.000 millones de dólares. Igual es poco. Sí, es poco. Pero- Sí. Dicen que van a entrar 3.000. Dice Caputo. Por eso digo, el general Lais dice a todos: va a Sí. venir los dólares del blanqueo, van a venir los dólares de Arabia. van a venir los dólares del fondo. El fondo, lo que dice Rodrigo Valdés, es jodido lo que voy a decir, pero lo que dice Rodrigo Valdés, Podés no decirlo, Roberto. no, pero lo voy a decir porque lo que dice Rodrigo Valdés es lo que el fondo le dijo a Domingo Cavallo en agosto del 2001. Mingo, si no salís de la convertibilidad, Sos boleta. sos boleta. Acá le están diciendo: mirá, no te vamos a ayudar si no corregís el tipo de cambio. Pero qué sé yo, no sé. Evidentemente hay una decisión política de por este rumbo sostener, y es una suerte de salta gallina, vayamos al precipicio, si llega la ayuda antes a fe. Qué sé yo, están jugando con los nervios de todo el mundo. Claro, ¿y cuál es el objetivo político? Es anclar el tipo de cambio y que eso sea el ancla de la inflación en el mediano plazo. O sea, que la inflación vuelva a converger a ese 2%. Lo que pasa es que no hay esa convertibilidad, esa ancla, si no tenés dólares. Claro. Cuando Cavallo hace la convertibilidad en el 91, abril del 91, si bien no eran muchos los dólares, primero devaluó un 100%. Y después la ancla, ¿pero por qué? Porque venían los dólares de las privatizaciones, se sabía de dónde iban a venir los dólares. Los años dorados de la convertibilidad, que Menem lo hace con un criterio bastante peronista, porque provoca una expansión del consumo y coloca a la sociedad argentina en la frontera del consumo global, el complejo electrónico. ¿Por qué? Porque venía un flujo de divisas enorme de las privatizaciones. Claro. Y eso le da los 4 años dorados de la convertibilidad, 91-94. Después, cuando se acaba, Chao. empieza el desempleo. Claro. Che, Roberto, te voy a hacer una pregunta un poco más conceptual, si se quiere, porque ahora hay una idea que gira en torno a la capacidad que tienen los libertarios de interpretar este mundo y la incapacidad nuestra, ¿no? Como qué viejos que quedamos, seguimos bueno. leyendo el mundo como si fuera el siglo XX. ¿Cuánto comprás ese discurso y cuánto crees que al fin y al cabo la discusión política es la misma hace 200 años? Digo, ¿hasta qué punto hay algo de lo novedoso que es realmente...? Voy a decir otra cosa incorrecta. Bueno, dale. El mundo vota en favor de Axel. Claudia Sheinbaum ¿Cómo? en México. Claro. Mélenchon en Francia. Los laboristas en Inglaterra. Digo,
¿dónde están votando a Milei? Milei también es una expresión argentina. Digo, ¿dónde es que el mundo está en una crisis de hegemonía? Donde hay un bloque euroasiático, un bloque anglosajón, y están tensionando por la hegemonía mundial. A Estados Unidos se le plantea un desafío que no había tenido, yo creo, desde el fin de la Guerra Fría. Sí, muy bien. En ese marco, las tensiones que aparecen no son figuras que avanzan en favor de la libertad de mercado, el individualismo. Insisto, AMLO en México, Lula en Brasil, son Milei. Lula salió de la cárcel, recorrió Brasil, ganó su tercera presidencia con 75 años. Y dentro de los que serían ese... ¿Dónde está el mileísmo a escala planetaria? ¿Dónde está? Sánchez sigue gobernando España, ¿eh? Y dentro de lo que serían el arco ideológico parecidos a él, están viendo otro mundo diferente. Él está viendo el mundo de los 90, él se cree que estamos en la época de Menem, y resulta que Estados Unidos está con una relocalización de sus empresas adentro de su frontera. Porque logra el autoabastecimiento energético, gana competitividad ahí. ¿Dónde están las aperturas económicas? Vos en los 90 en favor de Menem, en este menemismo tardío que vamos a agarrar acá. No estaba para hacerse el loco. Había hegemonía estadounidense, había ganado la Guerra Fría, el consenso de Washington, apertura, desregulación, privatizaciones, bueno, el tipo qué sé yo. Era un mundo y también la sociedad argentina necesitaba una modernización, digamos. De pronto pasamos de metal mecánica a la digitalización electrónica sin escala. Es cierto. Ahora, este mundo no es ese, es un mundo en guerra. Es un mundo en guerra, donde los estados están asignando recursos y están buscando autoabastecimientos. Europa, la Unión Europea va a pagar muy caro el alineamiento con Estados Unidos. Roberto, cuando lográs... Por eso digo, el mundo, cuando yo digo que el mundo vota a favor de candidatos como Axel, es Claudio Sheinbaum, es Mélenchon, ahora no me acuerdo el nombre del laborista, es Lula en Brasil, es Petro en Colombia, es Sánchez en España. ¿Dónde están los Milei? Ni siquiera Víctor Orbán en Hungría o en Polonia. Bukele tampoco. No, y Bukele, pero aparte, es El Salvador. Yo te estoy hablando de Brasil, de México, de Francia. Quizás no están tanto. Por El Salvador, ¿no? Quizás no están tanto, no están tanto en el Estado, pero si nos despegamos un poco de la coyuntura, te hago la última. Cuando apelo a la imaginación política, ¿qué cosas deberíamos discutir y no estamos discutiendo? Yo creo que lo que hay que discutir esencialmente es el retorno del Estado como asignador de recursos en la economía. Y para eso requiere fuerza política, porque el Estado no es una entelequia, no es que yo llego y hago... No, requiere una fuerza política organizada, representativa y algunas ideas claras, como yo te decía, respecto a la deuda, respecto del manejo del sector externo, respecto de la inserción internacional. Pero ¿no sentís, Roberto, que hace muy poco tiempo que la mayoría del pueblo argentino votó por esa discusión en contra de lo que nosotros pensamos? Sí, y no por eso uno va a abandonar el deseo de representar lo que uno piensa, sino entonces que me hago libertario, porque no, eso yo creo que también hay 11 millones de personas que votaron por lo que uno piensa, hay 10 millones de personas que no fueron a votar, está bien, bueno, no fueron, qué sé yo, a lo mejor son... Y también lo que uno está viendo es el agotamiento rápido, muy rápido, del programa de corto plazo libertario. Claro. Porque Milei logra un gran éxito a principios de julio, un gran éxito político. Ley bases, Pacto de Mayo y tranquiliza la calle. 9 de julio es el momento, y ahí le empieza la corrida. Entonces, ¿qué pasa? Los agentes económicos no dijeron, bueno, logró las herramientas que necesita y empieza la corrida. Y empieza Caputo a vender y... ¿Qué pasa? Hay que verlo eso. ¿Sos optimista, Roberto? Respecto de que nosotros podemos reconstruir un movimiento nacional y popular, sí. ¿Y respecto de qué no? Y respecto que necesitamos dar discusiones que van apareciendo, pero que uno le gustaría verlas más arriba. Bien. Más arriba, porque la estamos dando abajo en determinados niveles y sería conveniente que sean... ¿Hay más arriba? Hay más arriba. Bien, perfecto. Y debería verlo, ¿no? Bien. Hay más arriba. Hay.
Yo por mi parte estoy. No sé si tenías ganas de decir algo que no pudiste decir. No, al contrario. Te agradezco mucho la entrevista. Gran mérito del Te agradezco mucho a Alejandro. Trabajamos hace muchísimos años juntos. Gran economista. Yo una Gran última militante. pregunta, ¿puede ser? ¿A mí? Sí, no, Ah. a él. Nosotros acá en Gelatina en el 2022 como que caracterizábamos a lo que venía como una gran oportunidad para Argentina Sí. en cuanto a tener renta minera, renta energética, la tradicional renta agropecuaria, y que los pibes de las nuevas generaciones iban a tener una gran oportunidad quizás de apropiarse de esa oportunidad y patear muy para adelante lo que nosotros siempre hemos sufrido, esto que hablabas vos de la restricción externa, ¿no? Con esto que ha planteado Milei, porque el endeudamiento sigue creciendo, la condicionalidad del RIGI, esa oportunidad la seguimos teniendo, los pibes pueden plantearse de que hay una oportunidad de ahí y que hay que ir a tomarla. La renta extraordinaria existe. Por primera vez vas a tener un sector desde la fundación de la Argentina moderna que va a ser proveedor de divisas, que no es el sector agropecuario, como es el energético. Y eso es un cambio estructural enorme. Y tiene que aparecer un frente nacional, porque es cierto que el modelo de Milei te lleva no solo a la disgregación social, sino al riesgo de disgregación nacional. Y eso es un tema grave, porque tampoco uno entiende cómo los gobernadores le firman el Pacto de Mayo, que establece un límite al sector público dentro del tamaño de la economía, y después se quejan que no le mandan las transferencias. Claro. Yo estoy votando el ajuste y después, pero el ajuste del otro. Digo, bueno, eso me parece que es una discusión muy grande que obliga a discutir la Constitución del 94, pero eso da para otro programa. Es linda, pero lo podemos discutir también. Te recomiendo el podcast, siempre lo recomiendo porque me parece muy bueno. ¿Escuchaste? Generación 94. No. Hay un podcast sobre la reforma constitucional del Mirá, 94. Lo voy a escuchar. Habla el Cotino Siglia, habla Corach, habla el Negro Yoma, habla Zaffaroni, Lo voy a habla escuchar. Rosati. Está bueno, la verdad que siempre que puedo lo recomiendo porque me pareció un buen contenido y una buena discusión. Gente, hablando un poco del sector privado, no sé cuántos de los que están en el chat vinieron a ver sector privado al Teatro Metropolitan. Ahí está. El profe Barrios vino. Sí. ¿La pasaste bien? ¿Te reíste? Me reí mucho de mí mismo, me reí mucho con Ofelia y con vos. ¿La recomendarías? Sí, Este viernes tenemos función y todavía quedan entradas, quedan las últimas, poquitas, que las pueden conseguir en Plateanet, y el 21 de septiembre vamos a estar en La Plata. Me gustaría que de esto hagamos un recorte, así lo subo yo también a mis redes. Repito, este viernes 23 de agosto en el Teatro Metropolitan, acá en la Ciudad de Buenos Aires. No vamos a tener función en Buenos Aires en todo septiembre, así si nos quieren venir a ver, vengan este viernes, y estaremos el 21 del próximo mes en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. Si no es el teatro más lindo de la provincia de Buenos Aires, pegan el palo. Sí, es Porque es precioso. el más lindo. Es precioso el Coliseo Podestá. Así que ahí nos vemos, amigos. Este programa ha llegado a su fin. ¿Me quedó algo? Listo. Gracias, Teo. Gracias, Nehuen Sebane. Gracias, Vicky. Gracias, Sofi. Querido profe, nos vemos el martes que viene. Seguimos con invitados, amigos. ¿Vamos los dos solos? ¿Qué querés hacer? Vemos. Roberto, un gusto, ¿eh? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Las puertas siempre abiertas. Hasta acá ha llegado nuestro programa de martes. Que tengan todos una linda tarde. En caso de que eso sea posible, nos vemos mañana. Chau. Un día de paseo en San